Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una experiencia que, marcó un antes y un después para San Francisco de Asís. Hablamos de su encuentro con el crucifijo de San Damián. Tenemos como guía un texto, un material de formación de la JUFRA, la Juventud Franciscana, que se llama justo así, El crucifijo de San Damián. La idea es ver juntos cómo ese momento, frente a ese ícono, y la imagen en sí no solo cambiaron a Francisco, sino que también pusieron las bases de temas clave en la espiritualidad franciscana. Vamos a charlar sobre qué es eso de tener un encuentro personal con Cristo, la famosa llamada a reparar la iglesia, el amor tan particular al Cristo crucificado. Y qué rol juegan ahí la pobreza y el sufrimiento. Queremos sacar lo esencial de esa vivencia histórica y ver qué nos dice hoy, sobre todo si uno anda buscando un camino espiritual más profundo, más comprometido. Así que vamos a empezar a desgranar esto. Todo arranca ahí en esa capilla chiquita, medio en ruinas, San Damián. La fuente destaca algo fuerte. Francisco no es que solo vio una pintura. Claro. Describe algo mucho más, vivo, casi como una aparición, donde escucha una voz. Sí. Y lo llama por su nombre. Sí. Directamente. Es Cristo hablándole. Totalmente. Y creo que justo ahí, está una de las claves más fuertes que presenta este material. Esa dimensión personalísima del llamado. Personalísima, sí. No es una orden general, ¿viste? Sino una vocación única, específica para Francisco Bernardone, en ese momento de su vida. Y eso es lo que, según esta lectura, cambia la fe. Deja de ser solo un paquete de ideas o normas. Ajá. Y se convierte en una relación viva, dinámica, con una persona, Jesús. Ese es el clic, digamos, de su conversión radical. Una relación tan fuerte que lo empuja a un giro de 180 grados, ¿no? Dejar la vida cómoda, las fiestas, eso de querer ser caballero. Sí, todo eso. Y esa primera instrucción, Francisco, ve y repara mi iglesia que, como ves, está en ruinas. Según la tradición que recoge la fuente, él al principio, se lo tomó literal. Exacto. Su primer impulso fue ese. Buscar piedras, cal, ponerse a reconstruir la capilla físicamente. Un gesto muy, muy concreto. Sí. Pero lo interesante es cómo esa comprensión va cambiando. Y rápido. Se da cuenta de que la cosa va mucho más allá de las paredes. La ruina, la reparación, son mucho más profundas. Son espirituales. Tienen que ver con su propio corazón, con la vida de la iglesia de su tiempo. Y ahí entonces es donde entra con fuerza la figura del Cristo en la cruz que estaba mirando, ¿no? Ese amor al crucificado del que habla el texto. Precisamente. Para Francisco, según esta interpretación, mirar a Cristo sufriendo en esa cruz no es solo un acto de piedad, de sentir compasión. No, se vuelve una invitación directa a identificarse con Él. Ah, identificarse, no solo compadecerse. Exacto. No es solo sentir lástima, sino querer compartir su camino, su entrega, su vulnerabilidad. Es ver en ese sufrimiento una expresión, extrema de amor. Y sentirse llamado a responder con un amor parecido. Esa identificación con el dolor, pero también con la pobreza, radical de Cristo en la cruz, se vuelve como el centro de su espiritualidad. Y el material nos lanza una pregunta clave, entonces. Si ese encuentro fue tan potente para él, ¿cómo podemos nosotros buscar un encuentro real con Cristo hoy? Sugiere la oración personal como un primer paso. Sí, la oración entendida no como repetir fórmulas, sino como ese espacio de silencio, de intimidad, donde uno puede realmente escuchar. Escuchar. El texto habla de escuchar con el corazón. Es una actitud de apertura, de discernimiento, para tratar de captar la voz de Dios. Y según esta visión, esa voz puede llegar por muchos lados, leyendo las Escrituras con calma, en momentos de quietud, a través de la gente que nos cruzamos, las cosas que nos pasan. O sea que no es esperar una voz que suene como la de Francisco, sino más bien cultivar una sensibilidad adentro. Exacto. Y otro punto clave que resalta es que esta escucha y esta respuesta se viven en una vocación personal, sí, única para cada uno, pero siempre en comunidad. Ah, eso es importante. Fundamental. La fraternidad,
El grupo de hermanos, de hermanas, no es un camino solitario. Es en la comunidad donde compartís la fe, donde disciernen juntos qué pasos dar, donde recibís apoyo y también, corrección fraterna. La experiencia personal se valida y se enriquece en el nosotros. He entendido lo del encuentro personal. Ahora, volvamos a esa frase. Repara mi iglesia. Dijiste que Francisco entendió que no eran solo piedras. ¿Cómo se entiende entonces esa reparación? Acá me parece que se pone más complejo. Sin duda, y es un punto central en la fuente. La Iglesia se presenta no tanto como la institución, la jerarquía, sino como el cuerpo de Cristo, una comunidad viva de creyentes. Una comunidad viva. Desde ahí, la reparación empieza por uno mismo, por la propia conversión. El texto hace un contraste interesante. Nos invita a dejar de ser solo espectadores, ¿no? Quizás críticos, que nos quejamos de los fallos de la Iglesia. Que es fácil caer en eso. Muy fácil. Y nos llama a ser constructores activos. Implica asumir una responsabilidad personal en la vida, en la autenticidad de esa comunidad. Me llama la atención, volviendo a Francisco, que aunque él intuyó que la misión era más grande, su primer paso fue súper humilde. Ponerse a arreglar la capilla con sus manos, incluso pedir limosna para comprar lo que necesitaba. Es como si lo grande empezara en lo chiquito, en lo concreto. Es una lección muy franciscana esa, ¿viste? Empezar por lo pequeño, lo humilde, lo que tenés delante. Ese acto concreto de reparar San Damián fue en cierto modo como la maqueta de la reparación más grande que vendría después. Muestra que la transformación espiritual comunitaria no arranca con grandes discursos, sino con gestos cotidianos, de servicio, de compromiso. Por chiquitos que parezcan, ancla la visión grande en la realidad, en lo tangible. Entonces, esta idea de la iglesia como obra viva, que menciona el texto, significa que nunca está como terminada, que siempre se está haciendo. Exactamente. Es una construcción permanente y cada miembro es corresponsable. La fuente insiste en que la base de esta colaboración es el esfuerzo por vivir el Evangelio con autenticidad, en la vida diaria. La coherencia, ¿no? La coherencia. No se trata tanto de hacer cosas para la iglesia, sino de ser iglesia, viviendo lo que uno cree. Y esto, claro, nos pregunta a nosotros mismos por nuestra participación, nuestro compromiso. ¿Somos piedras vivas o solo estamos ocupando un lugar? Y recalca mucho el papel de la fraternidad en esto. Muchísimo. La fraternidad no es solo un grupo de amigos o de gente que hace cosas juntas. En la visión franciscana es el espacio vital donde se aprende a vivir el Evangelio, juntos, donde se vive el apoyo mutuo, la corrección, el perdón. Es como el taller donde se construye la iglesia en chiquito. Claro. Y por fraternidad no hablamos solo de vivir bajo el mismo techo, sino de ese tejido de relaciones basado en el respeto, el cuidado del otro, el caminar juntos en la fe. Eso era central para Francisco. La calidad de la iglesia grande depende en gran medida de la salud de estas pequeñas fraternidades. Entiendo. ¿Y esta reparación que empieza dentro, en uno mismo y en la comunidad cercana, se queda ahí nomás? No, de ninguna manera. Es un dinamismo que, si es auténtico, te empuja para afuera, se desborda, en forma de misión, de servicio, especialmente hacia los que están al margen, los más necesitados. El compromiso por la justicia, por la paz, el cuidado de la creación, temas tan de hoy, no se ven como cosas extra, opcionales. ¿No son un anexo? No. Son exigencias directas de vivir el Evangelio. Reparar la iglesia implica también trabajar por reparar las heridas del mundo desde los valores del reino de Dios. Pasemos al tercer gran tema que sale de San Damián, la pobreza y el sufrimiento. El amor tan radical de Francisco por la dama pobreza es famoso. Pero, ¿cómo se conecta eso directamente con esa imagen del crucificado? A veces se piensa que era solo despreciar lo material. La fuente lo conecta muy, muy directamente. No es un desprecio por la creación, Francisco amaba la creación profundamente. El cántico de las criaturas. Exacto. Es una respuesta de amor a Cristo. Al mirar en la cruz a Jesús, que según la fe cristiana, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, Francisco se siente llamado a despojarse de todo para seguirlo más de cerca.
pero va más allá. Empieza a reconocer a ese Cristo pobre y sufriente en los pobres, en los marginados de su tiempo. El famoso encuentro con el leproso es el ejemplo perfecto de esto. Ahí está esa idea de reconocimiento que mencionabas antes. No es solo caridad, digamos. Exacto. No es solo ayudar al pobre por lástima. Es ver en la cara del excluido la cara misma de Cristo. Eso cambia todo. Y acá es clave la distinción que hace el material sobre la pobreza de espíritu. Ajá. No se limita a no tener cosas materiales, aunque la abraza como signo. Es sobre todo un desprendimiento interior. ¿Desprendimiento de qué exactamente? Del ego, del orgullo, de la necesidad de controlar todo, de buscar seguridades en el tener, en el poder, en el prestigio. Es una actitud de humildad radical, de saberse necesitado de Dios y de los demás. Es una libertad interior que te permite seguir a Cristo sin las ataduras del yo y de las posesiones, sean cosas o afectos. El encuentro con los leprosos, superar su asco inicial, fue para Francisco un momento clave en aprender esta pobreza de espíritu, ver más allá de lo que se ve. Entiendo. Y esto nos lleva derechito al tema del sufrimiento, que siempre es medio complicado, ¿no? Ver a Cristo pobre sufriente en la cruz, ¿cómo llevó eso a Francisco a relacionarse con el sufrimiento, el propio y el de los demás? Es una de las transformaciones más profundas que describe la fuente. Francisco no busca el sufrimiento porque sí. Eso sería, no sería sano. Claro. Pero al identificarse tan fuerte con Cristo crucificado, empieza a ver el sufrimiento inevitable de la vida, con otros ojos. Deja de ser simplemente algo malo que hay que evitar a toda costa. ¿Y en qué se convierte entonces, si no es algo a evitar? Se resignifica. Se ve como una oportunidad misteriosa de unirse más a Cristo, de compartir su carga. Por amor. También como una escuela de compasión, de solidaridad. Cuando uno siente la propia fragilidad, se vuelve más sensible al dolor del otro. Abrazar el sufrimiento en esta mirada no es masoquismo, es una forma de amar más radicalmente, de participar en la obra redentora de Cristo, según la teología cristiana. Implica no huir del dolor, ni el propio ni el ajeno, sino acompañarlo, sostenerlo, y encontrarle un sentido que va más allá. Amar al crucificado, por lo tanto, se traduce sí o sí en amar y servir a los que sufren. Siempre me costó un poco esa idea de abrazar el sufrimiento. ¿No hay un riesgo ahí de resignación pasiva? ¿O incluso de justificar situaciones injustas que causan dolor? Es una pregunta clave. Y el riesgo existe si se malinterpreta, claro. La perspectiva franciscana, tal como la presenta esta fuente, no es de pasividad ante la injusticia. Al contrario, Francisco fue muy activo denunciando la avaricia, promoviendo la paz, sirviendo a los marginados. Cierto. El abrazo al sufrimiento se refiere más bien a la actitud interior frente a lo que no podemos cambiar ya mismo o frente a las consecuencias dolorosas de ser fiel al Evangelio. No es resignación fatalista, es confianza en que, incluso en medio del dolor, Dios está presente y puede sacar algo bueno. Y sobre todo, es un motor para la compasión activa, porque yo toqué el sufrimiento, me muevo para aliviar el de los demás. Entonces, esta visión del encuentro, la reparación, la pobreza y el sufrimiento se traduce en acciones muy concretas. El texto seguro propone algunas. Sí, claro. El itinerario sugiere compromisos prácticos que salen de estos principios. Buscar activamente el encuentro con los leprosos de hoy, o sea, los marginados, los excluidos, comprometerse en el servicio concreto a los necesitados, también cultivar un estilo de vida más sencillo, menos consumista, que exprese esa libertad interior de la pobreza de espíritu. Renunciar conscientemente a lo superficial y practicar la compasión activa, que no es solo sentir algo, sino decidir hacerse cargo del otro. Vaya, es todo un programa de vida que surge de ese instante frente a una cruz pintada. Impresionante. Totalmente. En resumen, lo que nos muestra esta lectura de la experiencia de San Damián es una espiritualidad muy integrada. El encuentro personal con Cristo te lleva a la misión de reparar la iglesia, empezando por vos mismo y la fraternidad. Y ambas cosas se apoyan en un amor profundo al Cristo pobre y crucificado.
Y ese amor se expresa en la pobreza de espíritu y en una forma particular de ver el sufrimiento como camino de identificación, de compasión y de servicio. Son como hilos del mismo tejido, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Ok, a ver si podemos recapitular las ideas fuerza que estuvimos viendo. Partimos de ese encuentro transformador de Francisco con el Cristo de San Damián. Ajá. De ahí sale la importancia vital de buscar una relación personal, íntima con Jesús, que nos llama a cada uno por nuestro nombre, a algo único. Exacto. Luego esa llamada implica una corresponsabilidad activa en la vida y la renovación de la Iglesia, entendida como comunidad, como cuerpo de Cristo. Una reparación que, como dijimos, empieza por la conversión personal, se cultiva en la fraternidad. Y se proyecta en servicio al mundo. Eso es. Y finalmente vimos cómo el amor al Cristo crucificado conecta directamente con abrazar la pobreza de espíritu, esa libertad interior frente al ego, a las posesiones, y con encontrarle un sentido nuevo al sufrimiento. No como algo bueno en sí mismo, sino como un espacio de identificación con Cristo, de crecimiento en compasión y de impulso para servir a los que más sufren. Has sintetizado muy bien los ejes centrales que propone la fuente. Son pilares que, han sostenido la espiritualidad franciscana por siglos. La verdad es que la historia de Francisco frente a ese crucifijo bizantino en San Damián da mucho que pensar. Si un encuentro con una imagen, una pieza de arte sacro pintada en madera, tuvo la fuerza de cambiar una vida tan radicalmente hace 8 siglos, nos deja flotando una pregunta, ¿no? Ciertamente. Una pregunta importante. ¿Qué imágenes en nuestra vida hoy, quizás no una pintura, pero sí una persona, una experiencia, una lectura, una crisis, incluso una obra de arte o música, podrían estar funcionando como ese crucifijo de San Damián para nosotros? ¿Qué encuentros o momentos nos están llamando, quizás sutilmente, a una transformación parecida? A reparar algo, no una capilla tal vez, pero sí en nuestro mundo interior, en nuestras relaciones, en nuestro pequeño rincón del mundo. Es una invitación fuerte a afinar el oído del corazón. Y con esa reflexión cerramos nuestra inmersión de hoy en el significado del crucifijo de San Damián, guiados por este material de formación franciscana.